Padre y Dios del cielo, en esta mañana venimos agradecidos delante de ti, reconociendo que tú eres quien nos has llamado, Señor, para acercarnos a ti, para recibir la bendición que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos, oh Dios, que en este estudio nos des sabiduría, nos des entendimiento, que tu Santo Espíritu impresione nuestros corazones, Señor, y aquellas cosas que para el hombre parecen complicadas, tu Espíritu las haga claras y sencillas. Pido, Padre, que me uses como instrumento para presentar tu palabra y que a todos los hermanos, ¿verdad? Y amigos y todas las personas que estén en contacto con este tema, con este estudio, también, Señor, puedan ver la claridad de tu palabra y de su enseñanza. Así que te pido, Padre, que permanezca con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Y comenzamos con Ezequiel 28, el versículo 14, para entender de quién se está hablando en los versículos subsiguientes. Leemos en Ezequiel 28:14: Tú, querubín grande, cubierto, y yo te puse. En el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego anduviste. Ezequiel 28 es un capítulo donde se está hablando sobre, ¿verdad? No sobre, pero directamente al rey de Tiro, y se utiliza el rey de Tiro como una figura para hablar realmente de este querubín grande cubierto que estuvo en el santo monte de Dios y en medio de las piedras de fuego anduvo. Sabemos que el rey de Tiro no tuvo esta experiencia. A él no se le puede llamar querubín grande ni cubierto directamente. Esto habla acerca de alguien más y está hablando de ese ángel caído que decidió rebelarse, que fue perfecto desde el día que fue creado hasta el día que en él se halló maldad. En ese momento dejó de ser perfecto. Y nos dice en el versículo 18, hablando de Satanás, hablando del enemigo, de aquel querubín grande que se rebeló, nos dice en Ezequiel 28:18 lo siguiente: Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Y el 19 dice: Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Conturbado fuiste y nunca más serás para siempre. Es interesante, ¿verdad? Ya lo que voy a mencionar ya lo hemos tocado en temas anteriores, pero es interesante cómo este querubín grande, cubridor, se describe su muerte, se describe su destrucción, hablando y haciendo alusión a que él contaminó, ensució su santuario con sus maldades y sus iniquidades, siendo el santuario, ¿verdad?, el templo de Dios, el cuerpo. Vuestro cuerpo es templo, esa habitación para que Dios more en él. Él ensució, profanó, ¿verdad?, su santuario, introduciendo en él maldades e iniquidad. Y es lo que él introdujo lo que eventualmente hace que reaccione como fuego dentro de él. Por eso dice: saqué fuego de en medio de ti. No dice te tiré fuego, no dice te rodeé de fuego, dice saqué fuego de en medio de ti. Y esa palabra medio se refiere a centro, desde el centro de ti, desde el mismo centro de tu ser. Saqué fuego, el cual te consumió. El fuego que consume a Satanás y lo hace perecer para siempre, como nos dice el versículo 19, es un fuego que sale del medio de él. Dice: conturbado fuiste, el versículo 19, y nunca más serás para siempre, o para siempre dejarás de ser, como dice algunas versiones más modernas. Así que el proceso por el cual Satanás, Lucifer, es consumido, el proceso por el cual es destruido, un proceso descrito como un fuego que sale de él mismo debido a las maldades y a las iniquidades que él mismo introdujo en su santuario, ¿no? Y esto concuerda perfectamente con lo que nos dice el salmista, que matará el malo la maldad. La propia maldad que introduce en su ser es lo que reacciona de esa forma, trayendo tanto peso al punto que se describe como una experiencia de ser consumido.
Estuvimos viendo en temas anteriores cómo el pecado le hizo esto a Cristo en la cruz del Calvario. Cristo cargando con nuestros pecados hizo que su corazón se derritiera como cera, que su corazón le fallara, que su corazón no pudiera más. Y esto fue lo que realmente mató a Cristo más. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Es decir, nuestros pecados molieron al Hijo de Dios. Y esto es lo que le harán a Satanás, ¿verdad? En el fin de los malvados o la destrucción final de los malvados. Vemos que es el propio pecado reaccionando dentro del ser de la persona que se aferró a ese pecado, lo que hace que esta persona sea consumida. Y este pecado dentro del ser es como un fuego que reacciona ante la revelación del amor de Dios. Pero aquí queremos resaltar un punto muy importante, y es que nunca más serás para siempre. Aquí se nos está hablando acerca de que cuando el enemigo reaccione de esta manera o digamos, cuando él reciba la paga, ¿verdad? Desde este punto de vista que hemos estado presentando, cuando la revelación del amor de Dios haga que él reaccione de esta manera, él dejará de ser para siempre. Él desaparecerá. Entonces leemos en Apocalipsis, capítulo 20, del 7 al 10, y basado en estos versículos es que está construido prácticamente el tema o el estudio que hemos estado o que vamos a estar presentando hoy. Vamos a considerar cómo se nos dice en Ezequiel que Satanás para siempre dejará de ser, que lo consume este fuego que sale de en medio de él. Sin embargo, se nos presenta algo, ¿verdad?, bastante interesante y que nos hace hacernos muchas preguntas que esperamos poder contestar en el resto del estudio. Apocalipsis 20, versículos del 7 al 10 nos dice lo siguiente. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, esto está hablando después del milenio, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a los gentiles que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre, jamás. Y aquí hay 4 puntos que vamos a estar atendiendo. Los 2 primeros vamos a dedicarle más tiempo. Y es que se nos describe el fin o la destrucción de Satanás junto con los que él convoca o congrega en contra del pueblo de Dios, en contra de la ciudad amada, para tomarla, ¿verdad? ¿Verdad? Este último gran ataque que el enemigo intenta hacer contra Dios, contra los santos de Dios, buscando tomar para sí el reino de Cristo Jesús y el reino del cual cada uno de nosotros hemos de ser partícipes por la gracia de Dios. Y se nos describen 4 cosas que ocurren. Dice que de Dios desciende fuego del cielo y los devoró, a Satanás y a los que él reunió. Luego se nos dice que el diablo que lo engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Y luego se nos dice, o sea, dice donde estaba la bestia y el falso profeta, dice, y serán atormentados día y noche. Y luego se nos dice, para siempre jamás. Estos 4 elementos: fuego de Dios que desciende del cielo y los consume. Luego el diablo es lanzado en el lago de fuego y azufre. Luego se nos dice que allí serán atormentados día y noche. Y luego se nos dice, para siempre jamás. Estos son los 4 elementos que vamos a estar estudiando con detenimiento. Y lo primero que queremos ver es esto de que, ¿qué es lo que significa esto de que, que el fuego de Dios descendió del cielo y los consumió, los devoró, los destruyó? Vimos que el fuego que destruye a Satanás y a los malvados en temas anteriores, pero según lo que vimos por lo menos en este tema, es que fuego que está en mismo medio de Satanás es lo que destruye a Satanás. Entonces, ¿cómo reconciliamos que Ezequiel diga
que el fuego que está en medio de Lucifer o de este querubín cubridor es lo que ha de consumirlo, y luego se nos diga que fuego de Dios descendió del cielo. ¿Acaso no hemos estudiado ya, verdad, en temas anteriores, que la manifestación del amor de Dios, que es un fuego consumidor, la revelación de su gloria, la manifestación de su amor, es lo que hace o activa en el pecador este fuego que sale de en medio de él? Así que cuando leemos que fuego de Dios descendió del cielo y los devoró, estamos hablando de un proceso por el cual hay una revelación del carácter de Dios que hace que ni Lucifer ni los malvados puedan soportarlo, y su corazón es como cera, y sus pecados le hacen a los malvados lo que le hicieron a Cristo en la cruz del Calvario. Cristo, aunque no tuvo una revelación visible de la gloria de Dios, sí conocía perfectamente el carácter de Dios. Él no necesitaba tener una revelación visible del carácter de Dios para que esto ocurriera, porque Cristo no solamente conocía el carácter de Dios, él compartía el mismo carácter con su Padre. Él era uno con su Padre, uno en carácter, uno en propósito. Así que él, compartiendo ese carácter, conociendo la santidad, el amor divino, iba a ocurrir de forma automática cuando él cargara con todo el peso del pecado, sin que fuera sostenido por un ángel, como ocurrió en Getsemaní, o por su propio Padre que lo sostuviera, sino que, como dice la palabra, que Dios lo entregó en manos de los pecadores. Dios no, de un punto en adelante, Dios no intervino para librar a su hijo, para sostenerlo, para que pudiera aguantar vivo este proceso de cargar con el pecado. Entonces vemos que lo que le ocurrió a Cristo le ocurrirá al pecador, ¿verdad? Cristo fue consumido por nuestros pecados. Su corazón se derritió, su corazón fue como cera, su corazón le falló. Así nos relatan los salmos mesiánicos acerca de los sufrimientos del Mesías a causa del peso del pecado. Y aquí vemos este fuego de Dios que consume o devora, no siendo un fuego literal, sino como una reacción del cuerpo humano, una reacción del ser humano, una reacción de algo que ocurre en el hombre de forma interna, que consume al hombre, pero no es un fuego literal. Y eso lo habíamos estudiado, pero ahora vamos a ver otro caso que nos habla de esto mismo y nos sirve como ejemplo para que entendamos que no puede ser un fuego literal y que no necesariamente es un fuego literal. Nos dice en Levítico capítulo 10, versículos del 1 al 5 lo siguiente: y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume, y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió un fuego de delante del Señor que los quemó, y murieron delante del Señor. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló el Señor diciendo: en mis allegados me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Y aquí hay, ¿verdad?, varios puntos que queremos resaltar. Primero, que se nos dice, ¿verdad?, que estos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron fuego extraño que Dios nunca les mandó. Número 2, nos dice que a causa de esto, fuego de delante del Señor los quemó y murieron delante del Señor. Dice que salió un fuego de delante del Señor que los quemó y murieron delante del Señor. Sin embargo, dentro de las instrucciones que se les dan para entonces sacar los cuerpos que habían entrado, que estaban dentro del santuario, y había que sacarlos fuera del tabernáculo, esos cuerpos de estos hombres muertos, de Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, las instrucciones eran que los sacaran. Y Moisés llamó a Misael y a Elzafán,
que eran primos de Moisés y de Aarón, para que sacaran los cuerpos y que los sacaran fuera del campamento. Y miren qué es lo que nos dice el versículo 5 de Levítico 10. Y ellos, refiriéndose a Misael y Elzafán, y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Y este detalle es muy importante a considerar. Los sacaron con sus túnicas fuera del campamento. Nadab y Abiú fueron consumidos, pero sus túnicas no estaban quemadas. Significa que no era un fuego literal tal como tú y yo lo conocemos, no es el fuego que nosotros conocemos. Lo que ocurrió en ellos fue algo distinto, fue una reacción distinta. ¿Y cómo se le llama fuego? Pero no reacciona de la misma manera que el fuego que tú y yo conocemos. Cómo ellos murieron, perecieron, fueron consumidos por este fuego. Sin embargo, sus cuerpos no estaban hechos cenizas. Así como en otras ocasiones había descendido fuego y había hecho cenizas, trizas, todo lo que había desaparecido hasta las rocas. Sin embargo, aquí hay cuerpos que son sacados con sus túnicas, arrastrados por sus túnicas. No se dejó ni siquiera sus túnicas dentro del santuario. Sus túnicas son sacadas. Este fuego no quemó la ropa de estos hombres. Significa que la reacción que ellos tuvieron fue una reacción ante la revelación de la gloria de Dios, porque la gloria de Dios se manifestaba en el lugar santísimo. Y estos hombres que, como leeríamos más adelante en el mismo capítulo, habían consumido vino y eso no los había permitido pensar claramente, y habían tomado decisiones equivocadas que los llevaron a entrar allá adentro y a ofrecer ese fuego extraño. Y se hace la advertencia de que no consuman vino ni sidra, porque si no, no iban a poder razonar correctamente y iban a estar haciendo cosas tontas como lo que hicieron estos dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Así que esto es un punto muy interesante para considerar qué significa esto de que de Dios sale fuego que los consume. Pero no es un fuego literal, no estamos hablando de un fuego literal, estamos hablando de la revelación de la gloria de Dios, que para el pecador es como un fuego consumidor. Pero es el pecado reaccionando en el pecador, esa maldad y esa iniquidad que es introducida en el santuario y ensucia nuestro santuario, lo que reacciona ante la revelación del carácter de amor de Dios. Apocalipsis 11:5 nos dice lo siguiente, hablando acerca de los dos testigos de Apocalipsis 11. Estos dos testigos hacen referencia a la palabra de Dios, a tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y hablando de estos dos testigos como la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra profética dada a nosotros los hombres por medio de los profetas y dada por Dios. Haciendo referencia a ellos, dice, y si alguno les quisiere empecer, sale fuego de la boca de ellos, refiriéndose a la palabra de Dios, y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiera hacer daño, es necesario que él sea muerto. Está hablando acerca de la palabra de Dios, que sale fuego de la boca de la palabra de Dios, de la boca de la Biblia, sale fuego que devora a sus enemigos. Y vamos a ver cómo esto funciona, cómo esto ocurre. Jesús dijo lo siguiente en Juan capítulo 12, versículos 47 y 48. Y el que oyere mis palabras y no creyere, yo no le juzgo. Miren, interesante, él dice que él no juzga al que no oye su palabra y no la cree, o al que la oye y no la cree, mejor dicho. Dice, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Miren cómo Jesús dice, yo no le juzgo. La palabra que yo he hablado, que ellos escucharon pero rechazaron, esa palabra le ha de juzgar en el día postrero. Y aquí quisiéramos leer un ejemplo en la vida de Jesús y en su ministerio, ¿verdad? De cómo es que esto ocurre, cómo es que la palabra, cómo es que lo que él habla, aquello que él comunica, ya sea la palabra escrita, como vimos en Apocalipsis 11, que haciendo referencia a la Biblia, que sale fuego de ellos y consume. Aquí la palabra que él ha hablado, que quedó escrita, ella juzgará en el día postrero. Y veamos que
El juicio siempre está relacionado con fuego porque, como ocurre con la ramera, ¿verdad? Que dice que Dios la juzgó y dice que fue quemada. Sin embargo, vimos en el tema anterior que Dios no fue quien la quemó, sino que los mismos 10 reyes que reinan juntamente con las bestias la queman a la ramera. Pero volviendo acá, el ejemplo que les quería dar está en Juan 8, del 3 al 11, y es sobre la mujer sorprendida en adulterio. Juan 8, del 3 al 11, vamos a leer. Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio, y poniéndola en medio, le dicen: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando. Y en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Y como perseverasen preguntándole, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo pues ellos esto, redargüidos de la conciencia, se salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto tiene que ser una de las escenas más conmovedoras, ¿verdad?, registrada en el ministerio de Jesús. Cuán fuerte tiene que haber sido para esta mujer haber sido sorprendida en el mismo acto de adulterio y haber sido traída públicamente allí en el templo, porque estaba en el templo, y haber sido arrojada a los pies de Jesús. Una persona que solamente tenía santidad para manifestar, o sea, era lo único que él manifestaba, era lo único que componía su carácter, la santidad de Dios. Y esta mujer cae allí a los pies de Jesús. Se siente condenada, acusada por estos hombres que también eran pecadores, ¿verdad? Y Jesús, es interesante cómo Jesús hace lo siguiente: comienza a escribir en el suelo, comienza a escribir en la tierra, allí en el suelo del templo, ¿verdad?, del patio, y escribía en tierra con el dedo. ¿Y qué es lo que uno escribe? Hago esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno escribe? Uno escribe palabras, uno escribe pensamientos, uno escribe cosas inteligibles, cosas que se pueden leer, ¿no? Jesús no estaba haciendo dibujitos, Jesús estaba escribiendo, dice. Y lo que Jesús escribió tiene que ver con los pecados que estaban cometiendo o que estaban vivos en la vida de los acusadores de esta mujer, de todos estos escribas y fariseos que trajeron a esta mujer. ¿Por qué? Porque dice que luego de que él escribió, ellos seguían insistiéndole que les diera respuesta, y Jesús les dijo, se tornó, ¿verdad?, se virió hacia ella. Dice que se enderezó. Hubo un movimiento, un cambio de cuerpo, se enderezó. Dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y allí ellos pudieron ver, cuando él se enderezó, ellos pudieron ver lo que él estaba escribiendo. Y él no estaba escribiendo los pecados de ellos, él está escribiendo su palabra, lo que él ya había declarado. Él había declarado la ley, él había sido aquel que desde el Sinaí había pronunciado la ley sagrada de Dios. Y al escribir la ley, lo que decía la palabra de Dios, él no los acusó, porque si él hubiese escrito los pecados de cada uno de ellos, él se convertía en el acusador y en condenador, exactamente aquello que él dijo que él no vino a hacer. Él no los condenó, él no los acusó, él simplemente escribió las palabras de la ley. Y ellos, cuando vieron que él les dijo estas cosas, ¿verdad?, oyendo estas cosas, dice, Jesús se volvió a inclinar hacia abajo y siguió escribiendo. Y dice que ellos, redargüidos de la conciencia, se fueron uno a uno, desde el más viejo hasta el más joven. Redargüidos de la conciencia.
la revelación de la santidad de Dios, la revelación del carácter de Dios, porque recordemos que la ley es una transcripción del carácter de Dios, hace que estos hombres se vayan redargüidos de su propia conciencia. Y se van porque no pueden permanecer allí mientras Jesús sigue escribiendo. Pero ante la revelación de la gloria de Dios, donde nadie va a poder escapar de ese momento, nadie va a poder huir y alejarse para no ver sus propios pecados, sino que su propia maldad que introdujeron en su santuario va a reaccionar como un fuego. Esto lo estudiamos ya anteriormente. También otro punto que sale de lo que estuvimos leyendo en Apocalipsis capítulo 20 del 7 al 10, es que después de que esto ocurre, después de que sale fuego de Dios que consume a Satanás y a los que él convocó contra la ciudad santa o la ciudad amada, se nos dice que el diablo es lanzado en el lago de fuego de azufre. Y yo hago esta pregunta: si ya fueron consumidos y devorados, ya fueron muertos, y vemos que este fuego de Dios, pero que realmente ¿verdad? La revelación de este fuego de Dios hace que reaccione fuego en Satanás y él es consumido y deja de ser para siempre a causa de esta experiencia. Si él ya fue consumido y devorado en el versículo anterior como estuvimos viendo, ¿para qué el lago de fuego y azufre? Si él ya fue consumido, si él ya fue devorado, si para siempre ya dejó de ser, ¿para qué echarlo en un lago de fuego y azufre? Verá, y no estoy cuestionando la palabra de Dios, estoy haciendo una pregunta para que pensemos qué significa este lago de fuego y azufre. ¿Quiénes más están ahí? Vamos a seguir viendo quiénes más están en el lago de fuego y azufre para que podamos entender un poco más lo que es el lago de fuego y azufre. ¿Quiénes más están ahí? Junto al diablo están los que mencionan los versículos que leímos, las naciones que fueron engañadas, ¿verdad? Los gentiles. Y también está la bestia y el falso profeta, ¿verdad? Según estos versículos. Y hago esta pregunta: ¿son la bestia y el falso profeta simbólicos y representativos, unas representaciones de algo literal? ¿O son una bestia literal y un individuo que es un falso profeta literalmente? ¿Es la bestia un animal que ha de salir y que ha de destruir? ¿O es la bestia un símbolo de un poder, podríamos decir, de un poder de un reino o representación de algo un poco más abstracto, que implicaría principios, implicaría muchas personas involucradas, implicaría, podríamos decir, como una organización, ¿no? Unos esfuerzos organizados por parte del ser humano llevándole la contraria a Dios y rebelándose en contra de Dios. ¿Es la bestia un símbolo o es la bestia una bestia literal? ¿Es el falso profeta un símbolo o una representación de algo literal, pero que no es literalmente un falso profeta o como un individuo como tal, sino que eso literal está representado por esta frase o esta palabra falso profeta? Recordemos que los símbolos de Apocalipsis siempre representan algo literal, sin embargo lo que representan no vienen siendo lo mismo que el símbolo. No sé si me estoy dando a entender, pero espero que les sea claro. La bestia y el falso profeta son símbolos. La bestia está hablando de reinos, ¿verdad? La bestia con 7 cabezas está hablando de reinos sucesivos, uno detrás del otro. Está hablando de un poder político, humano. Y el falso profeta está hablando también de también un poder ya más religioso que hacen que adoren a la bestia. Y habiendo hecho esta pregunta, ¿son la bestia y el falso profeta simbólico o literal? La respuesta a la que ¿verdad? No voy a probar esto con la escritura porque no es el propósito, pero les voy adelantando que la palabra de Dios nos revela lo que es esta bestia, lo que es el falso profeta, y de esto pueden hacerse otros estudios. Sin embargo, nuestro propósito es identificar que la bestia y el falso profeta son símbolos y no son literales. Y yo hago esta pregunta: ¿cómo se toma a un símbolo, ¿verdad?, que es la bestia, y a otro símbolo que es el falso profeta,
cómo se toman y se echan dentro de un lago de fuego literal, si consideráramos que este lago de fuego fuera literal. No hace sentido mezclar lo literal con lo simbólico. No hace sentido a menos de que se entienda que el lago, ¿verdad? Que el lago de fuego también es simbólico. Y entonces, entendiendo que el lago de fuego es simbólico o representativo de algo, de otra cosa que no es un lago de fuego literal, entonces podemos armonizar el hecho de que Satanás y los perdidos, ¿verdad? O los malvados, aquellos que se perdieron, experimenten el lago de fuego después o mientras o se han echado en el lago de fuego después de que ya fueron consumidos con fuego que salió de Dios. Porque si el fuego que salió de Dios es lo que los consume, este fuego que, ¿verdad? Que es la revelación de su amor, que hace que reaccione el corazón del pecador, el corazón del malvado, y sea como fuego de en medio de él que lo consuma. Para que el lago de fuego, si fuera un lago de fuego literal, pero como no es un lago de fuego literal, sino que es un lago de fuego simbólico, y es lo que estamos sugiriendo aquí, porque la misma palabra de Dios lo va a seguir confirmando, porque no podemos tomar la bestia. O sea, ¿cómo tú echas un símbolo dentro de un lago de fuego literal? A menos de que el lago de fuego represente algo más. Y no sé si eso les parezca evidente, tan evidente como me parece a mí. Pero entonces consideremos que la palabra de Dios misma nos va a decir y a revelar lo que significa el lago de fuego. Y hablando acerca de la bestia y el falso profeta que son echadas en el lago de fuego, leemos lo siguiente en Apocalipsis 19, 20. Dice, y la bestia fue presa y con él el falso profeta, que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego ardiendo en azufre. Sí, aquí se nos está presentando que Satanás y los que se pierden son, ¿verdad? Son consumidos por un fuego que reacciona a la revelación del fuego de Dios, que es fuego consumidor, que ese fuego es el amor de Dios, es lo que consume a estos pecadores. Sin embargo, también el lago de fuego, aunque esta no es la experiencia del falso profeta y de la bestia, sino que la bestia, el falso profeta, se nos dice que son echados vivos dentro del lago de fuego, a diferencia de lo que estamos viendo en el capítulo 20, donde se nos dice que Satanás y los perdidos, después de ser consumidos por el fuego de Dios, son echados dentro del lago de fuego y azufre. Y la bestia y el falso profeta son lanzados vivos dentro del lago de fuego y azufre. Lanzados vivos. Y quisiera comparar esto con lo que nos dice Daniel 7, verso 11, hablando de la misma bestia. Daniel 7:11 dice, yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta tanto que mataron a la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Y traigo este versículo porque nos presenta algo que a primera instancia nos pareciera distinto, pero no lo es, y se puede armonizar. Apocalipsis nos dice que la bestia es lanzada viva en el lago de fuego, y Daniel nos dice que la bestia es matada, destruyen su cuerpo y luego es quemada. Ambas son correctas, una está correcta y la otra no. ¿Cómo es esto? El lago de fuego no puede ser un lago de fuego literal porque la bestia no es quemada hasta después de muerta, según Daniel. Y como la bestia no es quemada hasta después de muerta, el lago de fuego no puede ser un lago de fuego literal donde la bestia es echada viva, ¿verdad? Porque es un símbolo, es echada viva en el lago de fuego para experimentar la muerte, porque la bestia muere y después es quemada. Así que este lago de fuego no es un lago de fuego literal, no es un lago de fuego literal. El lago de fuego no puede ser un lago de fuego literal porque la bestia no es quemada hasta después de muerta.
pero es lanzada viva a experimentar el lago de fuego. El lago de fuego es una experiencia por la que pasa la bestia, por la que pasa el falso profeta, es una experiencia por la que pasa Satanás, es una experiencia por la que pasan todos los malvados, pero no es un fuego literal, porque según vemos en Daniel, la bestia muere y después es quemada. No sé si captan aquí lo que estamos hablando. Si el lago de fuego fuera un lago de fuego literal, entonces habría contradicción entre la declaración de Daniel y la declaración de Apocalipsis. Si el lago de fuego representa algo más, entonces no hay contradicción, porque Daniel está diciendo que la bestia es muerta, destruida y quemada. No, no está diciendo que es echada viva en un lago de fuego literal, sino que la experiencia del lago de fuego significa algo adicional, representa una experiencia que está describiendo, y vamos a ver ahora adelante, está describiendo la muerte eterna o total y eterna inexistencia para siempre. El lago de fuego debe representar no fuego literal, sino la experiencia del fuego interno que sale de dentro de Satanás y de todos los perdidos, que los consume y hace que dejen de existir para siempre. El lago de fuego es otra manera de llamarle a ese proceso por el cual todo aquello que experimenta la muerte eterna es descrito como echado en el lago de fuego. Y esto lo vamos a ver porque cuando nosotros buscamos en la Biblia todo aquello que es echado en el lago de fuego, también se escribe como que deja de ser para siempre. ¿Verdad? Leemos en Apocalipsis 20, versículos 14 y 15, dice lo siguiente: y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. ¿Cómo echamos la muerte y el infierno dentro del lago de fuego? Volvemos, estamos hablando de cosas abstractas. ¿Cómo tú tomas la muerte y la echas en el lago de fuego? ¿Cómo tú tomas el infierno o el sepulcro y lo echas dentro del lago de fuego? Y los lanzas dentro del lago de fuego. ¿Acaso son la muerte y el sepulcro personas que tú puedes tomar o objetos que tú puedes tomar y echar dentro del lago de fuego? No, está hablando de la total desaparición de lo que es el sepulcro y lo que es la muerte. Dice el versículo 14, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Miren qué interesante. Aquí ya se nos está revelando un poco más lo que es el lago de fuego. El lago de fuego es la muerte segunda. La experiencia del lago de fuego es la muerte segunda. Y el versículo 15 dice, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego, o experimentará la muerte segunda. El versículo 8 de Apocalipsis 21 dice, mas los temerosos e incrédulos, y los abominables, y los homicidas, y a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este lago de fuego y azufre es la muerte segunda. Apocalipsis mismo nos está diciendo que el lago de fuego y azufre es un símbolo, una palabra, para referirse a la muerte segunda. ¿Y qué es la muerte segunda? Ezequiel 28, 19 dice, ¿verdad? Ya lo leímos hablando de Satanás, que el diablo que es echado en el lago de fuego y azufre, nunca más serás para siempre. La muerte segunda se refiere a este proceso por el cual el pecador deja de ser para siempre. Nos dice Malaquías 4, 1, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día vendrá y los abrazará, dijo el Señor de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Lo primero que quiero que veamos es que dice que el día es ardiente como un horno, y veamos dónde va a estar el horno. En Salmos 21:9 dice, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. El Señor los deshará en su furor y fuego los consumirá. Pero dice que el Señor los pondrá como horno de fuego.
la presencia, la revelación de Dios hará que el hombre sea como un horno de fuego. Aquí se está diciendo que el hombre será como un horno de fuego. Se está comparando el hombre en ese momento, en esa experiencia, que el hombre será como un horno de fuego. Y hago la pregunta, ¿dónde un horno tiene el fuego? ¿Acaso el horno tiene fuego por fuera o el horno tiene fuego interno? Fuego adentro. Adentro, ¿verdad? Entonces, esta experiencia de este día que es caliente como un horno, o ardiente como un horno, es la experiencia por el cual el hombre experimenta ese fuego interno. Y dice no solamente Satanás, dice todos los soberbios que hacen maldad, incluyendo Satanás, incluyendo la raíz e incluyendo las ramas. Satanás y los que son de él, o aquellos que son el fruto de su rebelión. Y no quedará ni raíz ni rama, desaparecerán, para siempre dejarán de ser, tanto Satanás como los malvados. Y aquí quiero repasar un momentito quiénes son echados en el lago de fuego. Dice que el diablo, las naciones que engañó, la bestia y el falso profeta. Y aquí ya hemos visto cómo Satanás deja de existir para siempre. Vemos que también aquellos que son de él dejan de existir para siempre y no quedará ni raíz ni rama. Y también se nos dice en Salmo 37:10 lo siguiente: dentro de poco no quedará el impío, contemplará su lugar y no aparecerá. El impío desaparecerá, no habrá, llegará a un punto de total inexistencia, de inexistencia eterna. En Daniel 7:11 nos dice que la bestia morirá, dejará de ser. También se nos dice en Apocalipsis 21:4, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. La muerte no será más, Satanás no será más, los impíos no serán más. El infierno o el sepulcro tampoco será más, nos dice Oseas 13:14, de la mano del sepulcro los redimiré, de la muerte los libraré. Oh muerte, yo seré tu mortandad, seré tu destrucción, oh sepulcro, arrepentimiento será escondido de mis ojos. Nos dice también 1 Corintios 15:26, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Porque si la muerte deja de existir, o sea, si todos los que han de experimentar la muerte experimentan la muerte, entonces la muerte no existirá más y la muerte automáticamente autodestruida. Por eso es que el último enemigo que será deshecho es la muerte. Entonces el lago de fuego, la segunda muerte, es inexistencia eterna. No sé si ustedes recuerdan el versículo en 1 Corintios 15 también que dice, sorbida es la muerte en victoria. Es como el lago de fuego está, el proceso por el cual la muerte es echada dentro del lago de fuego, este proceso por el cual la muerte se autodestruye, al destruir se autodestruye, porque destruye todo lo que puede consumir y una vez termina de consumir todo lo que puede consumir, deja de existir porque no tiene nada más para consumir. Es como el fuego cuando ya no tiene nada más que consumir, se apaga. Pero ¿qué acerca de esa frase que dice que serán atormentados día y noche? Nos dice Salmo 22, el versículo 1 y 2, para que consideremos lo que puede significar el que sean atormentados día y noche, en el versículo 10 de Apocalipsis 20, que vimos al principio. Atormentados día y noche, como este lago de fuego los atormenta día y noche, como esta muerte eterna, o esta última muerte, o esta muerte que se experimenta y que se entra en un estado o se ha de entrar, el proceso por el cual se está entrando en un proceso de inexistencia eterna, atormenta día y noche. Como este proceso de morir para siempre, de saber que vas a morir para siempre y que no te has de levantar, atormenta día y noche. Veamos que Jesús experimentó este fuego en la cruz, que lo hemos mencionado, y el Salmo 22 es un salmo que habla acerca de la experiencia de Cristo en la cruz. Para nada describen las cosas que experimentó David, porque para nada se acercan, sino que David, inspirado por Dios, escribió estas palabras. Dice el Salmo 22, 1 y 2, dice, al vencedor sobre Ajelet Sahar, el lucero de la mañana, Salmo de David. Dios mío,
¿Por qué me has dejado? ¿Por qué estás lejos de mi salud y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no oyes, y de noche y no puedo estar en silencio. El sufrimiento de Cristo de la cruz se describe como un proceso donde Él estuvo día y noche. Y sí es cierto que Cristo desde el Getsemaní la noche anterior estuvo sufriendo y cargando con el peso del pecado. Y durante el día del día de su crucifixión también estuvo cargando con ese peso. Pero también recordemos que a mediodía se puso como de noche. Tinieblas horribles cubrieron la tierra, cubrieron aquel lugar, se puso como de noche. Y está diciendo, clamo de día y de noche y no oyes. La experiencia de Cristo en la cruz, el sufrimiento de Cristo en la cruz es un sufrimiento, o fue un sufrimiento de día y de noche. Él fue atormentado día y noche, noche y día. ¿Atormentado por qué? Por el peso del pecado. Pero Cristo murió. Él no fue atormentado para siempre, según nosotros lo entendemos. ¿Y qué acerca de cuando dice atormentado día y noche? Para siempre jamás. Recordemos las palabras, para siempre dejarás de ser. O dejarás de ser para siempre. No existirás más. Y entendamos que ese puede ser el contexto al que Apocalipsis está haciendo alusión. Miren cómo dice Lucas 17:29, hablando de para siempre jamás, que lo asociamos con lo eterno. Dice, mas el día que Lot salió de Sodoma, dijo Jesús, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Mas el día que Lot salió de Sodoma, ¿Sodoma fue destruida con qué? Con fuego y azufre y perecieron. Así que Sodoma, fuego y azufre, el lago de fuego y azufre, Sodoma fue destruida con fuego y azufre. Miren qué interesante. Nos dice Judas 1:7, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido desenfrenadamente la carne extraña, fueron puestas por ejemplo, habiendo recibido el juicio del fuego eterno. Dice que Sodoma y Gomorra y la ciudad vecina recibieron el juicio del fuego eterno. Sodoma y Gomorra fueron quemadas, pero dejaron de ser para siempre. No se ha vuelto a levantar Sodoma y Gomorra. O sea, esas ciudades en particular, aunque los principios de su reino sí se han levantado. Pero no se ha vuelto a levantar esas ciudades en particular, para siempre dejaron de ser. Pero se nos dice que recibieron el juicio del fuego eterno. Entonces, ¿qué significa esto de ser atormentado día y noche para siempre jamás? Habla del proceso por el cual se muere y se muere para siempre. Habla de un proceso por el cual aquello que es consumido, una vez consumido, dejará de existir y dejará de existir para siempre. Consideremos lo que nos dice Ezequiel capítulo 39, versículos del 1 al 6. Dice, tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así dijo el Señor Dios, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal. Es interesante cómo está utilizando las mismas palabras que se utilizan más adelante en Apocalipsis, de Gog y Magog. Y te quebrantaré y te sextaré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel. Sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú, y todas tus compañías, y los pueblos que fueron contigo, y a toda ave, y a toda cosa que vuela, y a las bestias del campo te he dado por comida. Interesante cómo se nos habla de la destrucción de Satanás y de los impíos aquí, como sus cuerpos cayendo y siendo alimento para las aves. Dice el versículo 5 de Ezequiel 39, sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dijo el Señor Dios. Interesante, la palabra de Dios produce esto, ¿no? Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran seguramente en la isla, y sabrán que yo soy el Señor. Y esto es bien, es curioso cómo se presenta la destrucción, ¿verdad? El cuerpo cayendo, siendo su cuerpo muerto, alimento para las aves, ¿verdad? El tipo de ave
que es carnívora, así que, ¿verdad? Casi todas son carnívoras, pero que comen, ¿verdad? Este tipo como los buitres, este tipo, se me olvida el nombre de ese tipo de ave, pero ustedes yo creo que entienden, aves de rapiña, ¿verdad? Que comen carne muerta, como sus cuerpos muertos cayendo serán alimentos para las bestias del campo, y luego de que ellos se describen como cayendo muertos, dice que fuego caerá sobre Magog y sobre los que moran en las islas, ¿verdad? Y, y es interesante cómo esto concuerda con lo que dice Daniel 7:11, donde el fuego no viene sobre la bestia, sino hasta después de, de muerta. El fuego literal, no ya el fuego que consume. Hay un fuego que viene después de que ya la persona es muerta, un fuego que purifica la tierra. Si ustedes leyeran Ezequiel 38-39, verían también un poquito acerca de esto. Un fuego que purifica la tierra. Pero este fuego viene ya los cuerpos caídos en el campo. Y aquí yo quisiera que consideremos, ¿verdad? Quisiera redirigir nuestras mentes al santuario, al servicio sacrificial del santuario, porque el Salmo 68:24 nos dice: los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Los caminos de Dios están en el santuario está delineado cómo Dios obra. Y entonces tenemos que hablar necesariamente acerca del sistema sacrificial. ¿Por qué? Porque en el santuario había fuego y los sacrificios que hablaba acerca de la paga del pecado, se traía un animal, se le depositaba el peso propio sobre el animal, era degollado, este peso, estos pecados mataban prácticamente al animal, y luego de que el animal era muerto, y muchas veces cortado, dependiendo del tipo de sacrificio que se estuviera haciendo, luego había un holocausto donde el cuerpo ya muerto era quemado. Ahora, también tengo que hacer alusión al día de la expiación y conectarlo con Apocalipsis, lo que venimos diciendo. Después de los 1000 años, de los 1000 años en que Satanás es atado y está en la tierra desolada y vacía, en un desierto prácticamente, es que se experimenta este fuego por el cual se deja de existir para siempre. Recordemos que el día de la expiación habían dos animales que se sacrificaban. Era un novillo por el sacerdote y su casa, y había un macho cabrío por el pueblo. Y esto era para espiar el santuario. Pero luego de que se espiaba el santuario, se tomaba otro macho cabrío que representa a Satanás, a quien se le denomina Azazel, se le ponían las manos sobre Azazel y era llevado al desierto para morir en el desierto, representando el tiempo en que Satanás ha de estar en el desierto, cargando con su propio pecado, pensando por primera vez en las consecuencias de todo lo que él hizo, y cargando con los pecados del pueblo, de los salvos, ¿no? Que son transferidos, sacados del santuario y puestos sobre Azazel. Y este macho cabrío en el desierto representa a Satanás. En el desierto representa el milenio por el cual él está en la tierra desolada y vacía. Pero luego, después del milenio, después de que Azazel es llevado al desierto, en el día de la expiación vemos que se tomaba los cuerpos muertos del novillo y del macho cabrío por el pecado del pueblo, aquellos que cargaron el pecado del pueblo, que están muertos ya. Estos animales eran sacados del campamento por alguien designado, eran sacados del campamento y llevados fuera, lejos, donde nadie lo veía, y allá eran quemados por completo. Todo, su estiércol, sus cueros, los pellejos, todo era quemado por allá. Y desaparecía. Y esto es interesante porque esto es un símbolo de aquellos que han ¿verdad? Si uno se preguntara dónde está la destrucción del malvado en el santuario por fuego, y tenemos que ir al altar del sacrificio, tenemos que considerar todo lo que se nos habla acerca del fuego en cuanto al servicio del santuario.
y vemos cómo fuera del campamento, lejos de la ciudad, podríamos decir, de la santa ciudad, aquellos que ya están muertos, aquellos cuerpos que ya están muertos, de esos animales ya muertos, porque cargaron con el pecado o pagaron por el pecado, son consumidos, son quemados fuera del campamento. ¿Para qué? Para que el pueblo no los vea, representando que Dios nos va a permitir que nosotros veamos este proceso. Dios nos va a proteger. Dios no se deleita en las cosas morbosas. El proceso de purificación, después de ya que están muertos los seres humanos por el peso del pecado y por el fuego interno que reacciona al fuego del amor de Dios, se experimenta la muerte eterna. Entonces el fuego que consume y para siempre borra la memoria visual, ¿verdad?, del pecado en el universo, prepara la tierra para una morada eterna, una morada nueva, perfecta, santa, libre de pecado, porque la rebelión no se levantará otra vez, como nos dice el profeta Nahum. Y comparto esto porque, ¿verdad? Y no estoy especulando solamente, ¿verdad?, al hablar del santuario, porque el mismo Ezequiel 39 nos dice, y Dios mismo utiliza el símbolo de la destrucción de estos malvados, lo compara con los sacrificios, dice el Señor. Y comeréis gordura hasta saciaros y beberéis sangre hasta embriagaros de mi sacrificio que yo os sacrifiqué. Así que se compara la destrucción final de los malvados con un sacrificio. Interesante, y tenemos que ir al sistema sacrificial para poder entender cómo es que perecen los malvados. Hay una muerte primero, pero el fuego literal no viene hasta después de que se experimentó el fuego del pecado interno del hombre que lo hizo morir. Nos dice Isaías 33 del 14 al 20, y con esto termino. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia, el que habla rectitud, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos de recibir cohecho, el que tapa su oreja por no oír sangre, el que aprieta sus ojos por no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de acogimiento, y a este se dará su pan, y sus aguas serán ciertas. Tus ojos, ¿qué es lo que vamos a ver? Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué es del pesador del tributo? ¿Qué es del que pone en lista las casas más insignes? No verás aquel pueblo espantable, pueblo de lengua oscura de entender y de lengua tartamuda, que no lo comprendas. Verás a Sión, ciudad de nuestras solemnidades. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni sus estacas serán arrancadas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. El Señor no va a permitir que veamos ese proceso de quemazón, podríamos decir. El Señor nos protegerá nuestra mente, protegerá nuestros ojos, ¿verdad? Protegerá nuestros sentimientos y enjugará, secará toda lágrima que pueda surgir en ese proceso de pensar qué fue de aquel, qué fue del otro. El Señor nos va a consolar. Él purificará. Luego, ¿verdad? Como ya vimos, luego de que las personas fueron consumidas por su pecado, el Señor va a purificar la tierra. Pero el Señor no ha de torturar lentamente con fuego a los seres humanos, subiéndole el fuego a las personas de acuerdo a su pecado y haciéndolos, sosteniéndolos, dándoles vida para que no sean consumidos y a la vez dándole fuego para que sufran más. Esto no es un acto de Dios. Cada cual va a pagar de acuerdo con sus obras, porque sus propios pecados va a ser el fuego que va a estar ardiendo en su corazón. Y de acuerdo con los pecados, pues en lo que pasa cada pecado por su mente y en lo que se experimenta este proceso de autocondenación que vimos que Jesús nos enseñó, ¿verdad?, en su ministerio, y que ocurrió con estos escribas y fariseos que trajeron a la mujer sorprendida en adulterio, que se fueron acusados por su propia conciencia. Aquellos que tengan una conciencia más cargada, obviamente, se tardarán más
y tomará más tiempo en lo que pasa cada una de estas cosas por su mente y poco a poco le va haciendo el daño a ellos que ellos hicieron. Pero esto no es un acto de Dios, sino que es el efecto, la causa natural de haber abrazado el pecado, de haber introducido e ensuciado el santuario con iniquidad y con maldad, porque al malo lo matará la maldad. No Dios, la maldad. La paga del pecado es muerte. No la paga de Dios por haber pecado, sino la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿El malvado ha de perecer? Sí. Pero esto es causa y efecto. Dios no tiene que intervenir aquí directamente para Él provocar el castigo. Así que consideremos estas cosas y gocémonos de que nuestro Dios y su carácter es más hermoso de lo que muchas veces hemos pensado y todavía tenemos mucho que aprender acerca de su carácter. Así que los invito a que permanezcan conectándose para seguir conociendo a ese Dios, porque en el conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo a quien Él envió, en ese conocimiento radica la vida eterna. Oramos. Padre y Dios del cielo, rogamos tu bendición con nosotros en este día, en este sábado, que podamos recibir todas las bendiciones que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, por darnos tu palabra y gracias porque nos ayuda a armonizarla. Yo te ruego, Padre, y te pido por aquellos que se conectaron a este estudio, para que tú les des entendimiento y también a mí nos sigas dando entendimiento a cada uno de nosotros para que nosotros podamos seguir conociéndote, Señor. Y sigamos comparando escritura con escritura hasta armonizarlo todo y tener la imagen correcta de quién tú eres, Señor. Tengamos el conocimiento correcto acerca de ti. Porque conociéndote seremos transformados, Señor. Conociéndote en eso está la vida eterna. Gracias, Padre, por tu amor en el nombre de Jesús. Amén.